Muy queridos hermanos en Cristo, les habla el Padre Carlos Rosell. Hoy vamos a explicar los números 871 al 873 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la parte donde el Catecismo explica quiénes son miembros de la Iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la Iglesia? Todos los bautizados, todo aquel que ha recibido el bautismo forma parte de la Iglesia. Y además del bautismo, tenemos que profesar la fe católica. En la Iglesia, todos los bautizados han recibido la unción del Espíritu Santo y cada bautizado tiene su ubicación en la Iglesia. Hay dos imágenes bíblicas que nos permiten comprender el lugar que cada miembro de la Iglesia tiene en el cuerpo eclesial. ¿Cuáles son esas dos imágenes? La imagen del cuerpo de Cristo y la imagen del pueblo de Dios. Tenemos dos imágenes. La imagen del cuerpo de Cristo. Ustedes pueden abrir sus Biblias y pueden buscar Romanos 12, 4 siguientes y Primera de Corintios 12, 12 siguientes. Allí tenemos una explicación muy bonita, muy ilustrativa de lo que significa la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia, cada uno tiene su ubicación en ese cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene su posición. Y cada uno es importante. Imagínate que tu riñón dice, no voy a trabajar. Tu salud se deteriora. O que tus dos riñones digan, hacemos huelga, te mueres. Imagínate que un pulmón deja de trabajar, tu salud se deteriora. Imagínate que los dos pulmones dicen, no vamos a trabajar, huelga, te mueres. En la iglesia todos tenemos una posición en el cuerpo de Cristo. Todos los bautizados somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y tenemos que funcionar. Porque si no funcionamos, hacemos daño a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La otra imagen es la imagen del pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Esta imagen también nos dice que todos en la iglesia formamos un solo pueblo. En latín, populus Dei, pueblo de Dios. Cada uno de nosotros forma parte de ese pueblo que es el pueblo de Dios. Y estamos caminando todos hacia la misma dirección. Somos un pueblo peregrino, un pueblo que camina en la misma dirección y que no camina hacia el abismo. La iglesia camina hacia la patria celestial. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo peregrino. Cristo es el buen pastor que va adelante de las ovejas, guiándolas. Cristo es el buen pastor que va atrás de las ovejas, cuidándolas, para que no se metan los lobos. Cristo es el buen pastor que está en medio de las ovejas, porque Él es un pastor cercano. Nadie está más cerca de nosotros que Jesús. Cristo es el buen pastor que está dentro de las ovejas, porque Él es nuestro alimento. La iglesia es el pueblo de Dios y nosotros formamos parte de ese pueblo. Somos el pueblo de
Cada uno de nosotros tiene una ubicación en el pueblo de Dios. En la iglesia todos somos importantes. Por eso cuando hablamos de los miembros de la iglesia, lo primero que tenemos que decir es que en la iglesia todos somos importantes. Todos tenemos un puesto, una ubicación. En teología se dice una posición eclesiológica. A ver, repitan. Todos tenemos una posición eclesiológica. Padrecito, ¿con qué se come eso? Tú tienes una posición en el cuerpo de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Tú tienes una posición en el pueblo de Dios. Tú eres un peregrino, pero que no está caminando solito. Tú no estás solito caminando en el mundo. Tú caminas dentro de un pueblo que camina hacia la casa del Padre, porque somos caminantes hacia la patria celestial. Queridos hermanos, tomemos conciencia que en la iglesia todos somos importantes. No hay católicos de segunda categoría. Y todo miembro de la iglesia debe tomar conciencia de tres exigencias, que en síntesis las tres llevan a la santidad. Todo miembro de la iglesia está llamado a la santidad. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Y esa santidad pasa por tres exigencias, que corresponde a todos los miembros de la iglesia. Uno, vivir como verdaderos hijos de Dios. Dos, vivir cristocéntricamente. Tres, dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántas exigencias he dicho? Tres. Uno, vivir como verdaderos hijos de Dios. Dos, vivir cristocéntricamente. Tres, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Comencemos por la primera exigencia. Somos hijos de Dios desde el día de nuestro bautismo. Dios es nuestro Padre. Lean Primera de Juan 3, 1 al 3. A mí me gusta dejar citas bíblicas porque, hermanos, tienen que abrir la Biblia. Si no abren la Biblia se llena de polvo y de telarañas. Y un católico debe tener su Biblia siempre bien usadita. En Primera de Juan 3, 1 al 3, encontramos la alegría de un bautizado. Nuestra alegría brota de que somos hijos de Dios. Dios es mi Padre. Jesucristo me ha enseñado que Dios es mi Padre. Voy a compartir una anécdota de San Juan 23. Cuenta San Juan 23 que cuando él tenía 7 años de edad, hubo una feria en el pueblo vecino al pueblo donde él vivía, y su papá lo llevó ese día a esa fiesta del pueblo vecino. Y cuenta San Juan 23 que en el camino se cansó y su papá lo cargó. Y como buen papá, pues lo llevó en sus hombros. Llegaron a la ciudad, al pueblito, y el papá bajó a Juan 23 para que ya pudiera pues caminar por el pueblo. Pero, ¿qué pasó? Que había mucha gente y Juan 23, que era un niñito de 7 añitos, no podía ver el espectáculo. Se estaba perdiendo el espectáculo. ¿Qué hizo? Cuenta él que él jaló el saco de su papá y su papá otra vez lo subió en sus hombros.
Y desde ese momento, pues, pudo contemplar lo bonito de la fiesta que había en el pueblo, vio todo el espectáculo. Y dice Juan 23, han pasado ya 70 años desde aquel día, y no puedo olvidar semejantes gestos de mi padre. Es más, aprendí a hacer lo mismo con mi Padre Celestial. Cuando estoy cansado o cuando no veo claro un problema, suplico a mi Padre Celestial que me levante y que me cargue y me acompañe y me sostenga. Qué bonito. Cuando nosotros vivimos la filiación divina, descansamos en nuestro Padre Dios. Tenemos que apoyarnos en nuestro Padre Dios. Es la primera exigencia que tiene todo miembro de la Iglesia Católica. Vivir la filiación divina. Somos hijos de Dios. Pase lo que pase, aunque hayamos cometido el peor pecado, nuestro Padre Dios nos está esperando. Nuestro Padre Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que nadie perezca, sino para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Juan 3:16. Que nadie diga, estoy perdido, ya no tengo remedio. Hay personas que nadie está libre, han cometido pecados graves, están metidas en muchos vicios, como se cuenta de un joven de un barrio de estos movidos que le decían parroquia abandonada. ¿Por qué? Porque no tiene cura. Y también le decían botiquín vacío. ¿Por qué? Porque no tiene remedio. Siempre hay cura, siempre hay remedio, siempre. Si nosotros volvemos a los brazos amorosos y tiernos de nuestro Padre Dios. Todo miembro de la Iglesia tiene que vivir la filiación divina. El diablo no quiere que vivamos la filiación divina. Y te mete la idea de un Dios castigador, de un Dios verdugo, de un Dios que está esperando que caigas para darte una paliza. Ese no es el Dios que nos ha enseñado Jesucristo. Hacemos una pausa y volvemos. Muy queridos hermanos en Cristo, estamos comentando lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 871 al 873 y me he concentrado en remarcar que todos los miembros de la Iglesia, es decir, todos los bautizados que profesan la fe católica, son importantes en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Dos imágenes muy bíblicas para hablar de la Iglesia. Y hay tres exigencias. La primera ya la hemos explicado. Vivir la filiación divina. Somos hijos de Dios. Pase lo que pase, soy hijo de Dios. Aunque haya cometido el peor pecado y nadie está libre, porque todos somos pecadores, yo soy hijo de Dios y tengo que abandonarme en los brazos amorosos y tiernos de mi Padre Dios. La segunda exigencia es vivir cristocéntricamente. San Pablo es el especialista de Cristo. Cuando uno lee a San Pablo, uno queda admirado de cómo este hombre se dejó transformar por Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses 1:21. Y podría seguir, pero no quiero empacharlos con citas bíblicas. Lean las cartas de San Pablo. Tenemos que vivir cristocéntricamente. Todo miembro de la Iglesia tiene que vivir cristocéntricamente. Todos los días hay que conversar con Jesús.
Todos los días hay que abrir nuestro corazón a Jesús. Sería muy bonito que vayamos por lo menos una vez a la semana a la Capilla del Santísimo a orar, a abrirle nuestro corazón a Jesús de Eucaristía y también a reparar. Con dolor, con indignación hemos contemplado ese sacrilegio que se ha cometido en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ese grupo que sigue ideas perversas, ideas que pervierten, hicieron una representación teatral blasfema, sacrílega sobre la Última Cena. Tenemos que defender a Cristo, hermanos. Los católicos no podemos ser cobardes. Tenemos que alzar nuestra voz de protesta y no permitir que ninguna ideología, ningún grupo se burle de nuestra fe. Es verdad que la respuesta a los insultos, a las burlas, a los sacrilegios, no es la violencia, pero tampoco es quedarse callados, no protestar. Jesús nos ha pedido ser mansos, pero no mensos. Y vivir cristocéntricamente no solamente es vivir con Cristo, sino anunciar a Cristo y defender a Cristo. Por eso tenemos que unirnos en la reparación. Reparar, porque se ofende mucho a Jesús. Tenemos que buscar siempre a Jesús y buscar que Jesús sea lo primero en todo. Y cuando contemplamos actos que ofenden a Jesús, vivir cristocéntricamente implica ser reparadores. Tenemos que forjar todos los días una sólida amistad con Jesús. Y esa vida cristocéntrica pasa por la cruz. Jesús ha dicho, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Mateo 16:24. En la vida de San Francisco de Asís se cuenta que, estando ya por morir, pedía, tráigame mi libro. Y sus hermanos le traían muchos libros, pero él los rechazaba. Y al final le acercaron un crucifijo. Y entonces San Francisco de Asís lo comenzó a besar, besó las manos, besó los pies, besó el costado de Cristo, besó la corona de espinas y dijo, en este libro aprendí a amar a mi Redentor. Amar a Cristo implica amar la cruz y llevar con alegría las cruces de cada día. Vivir cristocéntricamente implica imitar a Cristo, y el Maestro ha pasado por la cruz. No podemos rechazar la cruz. Todos los miembros de la Iglesia tenemos que contemplar siempre a Cristo en la cruz, sabiendo que la cruz desemboca en la resurrección. Porque nosotros no vivimos pensando en un cadáver, no. Vivimos contemplando a una persona viva, tratando a una persona viva que es Jesucristo, muerto en la cruz, pero resucitado. Y por eso vivir cristocéntricamente lleva a ser eucarísticos. En la Eucaristía está Cristo glorioso, Cristo vivo, Cristo resucitado. Vivir cristocéntricamente implica ser adoradores de la Eucaristía, vivir bien la misa, recibir la Eucaristía siempre en gracia de Dios, no en pecado mortal. Vivir cristocéntricamente implica acercarnos con frecuencia a la confesión. Vivir cristocéntricamente implica dejarnos guiar por el Evangelio, no por las modas del mundo, no por lo que dice la mayoría. Hay que dejarnos guiar por el Evangelio, que es buena noticia. La mejor noticia es que Cristo ha muerto por nosotros y que ha resucitado y que es el único que salva. Tenemos que vivir cristocéntricamente.
Y la tercera exigencia es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Primera de Corintios 12:3. Tenemos que dejarnos guiar por la tercera persona de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, nosotros creemos que hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra fe es trinitaria. Y todos los miembros de la Iglesia tienen que vivir trinitariamente. Estamos llamados a vivir la filiación divina, a vivir cristocéntricamente y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Qué importante es ser dóciles a la acción vivificante del Espíritu Santo. No seamos como esos jovencitos que solo invocan al Espíritu Santo en época de exámenes, a ver si el Espíritu Santo les sopla. Por si acaso el Espíritu Santo no ayuda a los flojos. Debemos colaborar con el Espíritu Santo. Estamos llamados a ser dóciles a la acción vivificante del Espíritu Santo. Pidámosle todos los días al Espíritu Santo sus 7 dones, la sabiduría para elegir lo que agrada a Jesús, el entendimiento para profundizar en la palabra de Dios, el consejo para guiar a los demás a Dios, la fortaleza para ser fuertes en Cristo Jesús. Todo lo puedo en aquel Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La ciencia para dar gloria a Dios con nuestro trabajo. La piedad para ser cariñosos con Dios, muy cariñosos. Y el temor de Dios para andar con cuidado. Porque hoy se ha perdido el sentido del pecado. Y vuelvo a esa representación blasfema, sacrílega, vergonzosa que se realizó en la inauguración de los Juegos Olímpicos del país. Esas personas no tienen temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, uno no ofende a Dios y uno no se burla de lo sagrado. Hermanos, hay juicio final, antes juicio particular. De Dios nadie se burla. Y todos los males que hay en el mundo vienen porque nos alejamos de Dios. El Espíritu Santo nos da el temor de Dios, que no es miedo, es respeto, es reverencia hacia Dios. Gracias al don del temor de Dios tenemos esa sensibilidad para no meternos en ocasión de pecado. ¿Ustedes se acuerdan del Chapulín Colorado? Los que son cincuentones como yo se acordarán. ¿Qué pasaba con las antenitas de vinil cuando había peligro? Pi, 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 pi. Pues el temor de Dios es algo así. Se van prendiendo las lucecitas y el Espíritu Santo nos dice, por ahí no te metas, porque puedes ofender a Jesús. No te metas por ahí. Queridos hermanos, en la iglesia todos somos importantes. Y a partir de hoy y los siguientes días, vamos a ir escuchando quienes forman parte de los miembros de la iglesia. Todo bautizado forma parte de la iglesia. Todo bautizado que profesa la fe católica. Y son miembros de la iglesia aquellos que conforman la jerarquía, obispos, sacerdotes, diáconos, la vida consagrada. Por ejemplo, tenemos aquí los religiosos, rama masculina, rama femenina, los institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica, los institutos seculares y los laicos, que son la gran mayoría. Forman parte de la iglesia aquellos que conforman la jerarquía, aquellos que conforman la vida consagrada y la gran mayoría los laicos. Todo eso va a ser explicado en las siguientes clases de catecismo. Y todos los miembros de la iglesia
Están llamados a vivir como verdaderos hijos de Dios, a vivir cristocéntricamente y a dejarse guiar por el Espíritu Santo. La iglesia, dice San Pablo, es la familia de Dios, Efesios 2:19. En la iglesia hay una madre, la Virgen. En la iglesia no estamos huérfanos. María es la madre de la iglesia. Es madre del cuerpo místico de Cristo. Y la iglesia camina de la mano de la Virgen. María también peregrina con nosotros. Seguramente todos sabemos esa canción. A mí me saca de apuros porque creo que es una de las pocas canciones que conozco de memoria. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Y es verdad, la iglesia, pueblo peregrino, camina con la Virgen María. Y María está donde está Jesús, porque Jesús y María son inseparables. Hoy le pedimos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir como verdaderos católicos, a abandonarnos siempre en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios, a centrar nuestra vida en Cristo y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Hacemos una pausa y pueden hacer sus llamadas. Muy queridos hermanos, hemos empezado hoy a explicar, y seguiremos los otros días, a hablar sobre los miembros de la iglesia. Yo me he concentrado sobre todo en el hecho de que en la iglesia todos somos importantes, como veremos en las siguientes clases, tanto los miembros de la jerarquía como los consagrados y los laicos, todos debemos vivir unas exigencias que son tres. Vivir como auténticos hijos de Dios, vivir cristocéntricamente y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La vida de un católico tiene que ser una vida trinitaria. ¿Qué significa vivir como auténticos hijos de Dios? Que debemos abandonarnos siempre en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. Hay que abandonarnos siempre en nuestro Padre Dios. Nunca desconfiar de su misericordia. Y por eso me dirijo aquí también a las mamás que sufren cuando sus hijos desconectan de Dios, desconectan de la iglesia. Queridas mamás, sigan orando. Dios tiene sus tiempos. Dios es el mejor Padre. Hay que vivir cristocéntricamente. Eso implica centrar la vida en la Eucaristía. Y hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
Cuando entra, lo transforma todo. Tenemos una llamada. Bendiciones en Cristo. Buenos días, padre. Bendiciones. ¿Qué Sí, tal? la pregunta que quería hacerle, padre, es, bueno, todos somos hijos de Dios y todos somos iglesia, como bien dice usted, padre, pero no todos tenemos las mismas obligaciones o las mismas cosas que hacer, pero algo hay en común entre todos los que somos hijos de Dios o católicos. ¿Podría decirme usted qué sería eso, padre? Gracias. Muy bien, buena pregunta. Mira, te has adelantado a lo que se va a explicar en las siguientes clases, pero te lo explico en un minutito. Bueno, todos estamos llamados a la santidad. Esto creo que quedó claro. Todos estamos llamados a vivir como auténticos hijos de Dios. Todos estamos llamados a vivir cristocéntricamente. Todos estamos llamados a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo propio de la jerarquía? El ministerio. Presidir las celebraciones litúrgicas. Predicar con autoridad la palabra de Dios. Preparar, por ejemplo, la prédica y enseñar verdades, no confundir a los fieles, es una obligación de la jerarquía, enseñar verdades, enseñar la palabra de Dios, guiar al pueblo de Dios hacia Cristo. Para eso está la jerarquía. La jerarquía no es un grupo de señoritos, no, la jerarquía está para servir, conduciendo a la gente a los sacramentos y enseñando correctamente la palabra de Dios. Los consagrados, ¿qué es lo propio de los consagrados? Recordar a todos los valores del reino de Dios, por eso los consagrados hacen esos votos, pobreza, castidad y obediencia, que nos recuerdan a todos la primacía del reino de Dios. Los consagrados están para despertar las conciencias y decirle a todo el mundo que no hay nada más bonito que vivir con Dios y vivir los valores del reino de Dios. Y los laicos, ¿qué es lo propio de los laicos? Santificar el mundo. Santificar el matrimonio, santificar la familia, santificar la cultura, santificar los medios de comunicación, santificar la política. Es decir, poner el evangelio en todos los recovecos de la sociedad. Eso es lo propio de un laico, santificar el ambiente donde está. Tenemos otra llamada, bendiciones. Bendiciones para el Carlos José Amelia. Ahora suena la mesa. Padre precioso. Vamos sobre la iglesia auxiliar, todos los juegos los hacen en iglesias, sociéticos y dirigidos por el Espíritu Santo. Padre, ¿por qué en los sábados de puesto yo vivo hay mucha envidia? Nos días las familias a esa mesa, todos los flores que sacan, me acuerdo que por ese jardín, tiran piedras, corrupción, hay más, hay harto, ¿sabes? Vicioso. Ya es cierto. Y la policía no hacen nada. Ni se cae Dios en sí como traficantes, se da así como traficantes, ya es cierto, por vicioso. Muy bien, Santa Paz, hija, sigue evangelizando, tienes buena memoria y tienes tu terreno de misión ahí en la unidad de Mirones. Saluda a tu párroco, el padre Jorge López. Tenemos otra llamada, bendiciones. ¿Aló? Sí, bendiciones, ¿de dónde llama? Padrecito, buenos días. Ana Díaz de Nueva York. Desde Nueva York. How are you? I'm good. How are you? ¿Cómo estás, hija? Bendiciones. God bless you. Amén. Muy bien, padrecito. Ya. Muchas gracias. Aquí, como siempre, escuchando sus palabras tan maravillosas que dice, nos llega, como dice usted, al bobo. Padrecito, mi pregunta es, como yo me traigo cuando viajo a Perú esas pulseritas que vienen la imagen de Jesucito, de la Virgencita, y unas pulseritas también que me dio una hermanita que y ahí está son pulseritas, ¿verdad? Que uno se pone, son ¿cómo se llama esto, Miguel? No sé cómo, bueno, solamente la conozco por pulseritas. Milenario, También seguramente. tengo ajá, sí, mi rosario también. Sí. No sé si es bueno que cada vez que voy a la misa, a la iglesia, el padre lo puede bendecir o solamente es una vez nomás es. Ya, hija, buena pregunta. Por una sola vez es. Porque, perdón, padrecito, porque cuando me fui a la misa este domingo, yo le dije al sacerdote, pero él me dijo que si está bendecido solamente por una vez nomás se bendice.
Esa es mi Ya, pregunta, sí. padrito. Muchísimas Ya, gracias, hija. cuídense bastante, y lo queremos muchísimo. Bendiciones. Ya, hija, bendiciones. Efectivamente, lo que te ha dicho el padrecito es correcto. La bendición es una sola vez y yo ya bendije un rosario. No es necesario que a cada rato me estén trayendo el mismo rosario. Entonces, si ya está bendito el objeto, ya hija eso para siempre. ¿De acuerdo? Igual pasa con el agua bendita. Si yo he bendecido agua, ya no es necesario estar bendiciéndola cada rato. Y lo que digo del rosario, el agua, lo digo de las medallas de San Benito, el escapulario se impone una sola vez en la vida. Entonces, la bendición hacia los objetos es una sola vez. ¿De acuerdo? Bendiciones para ti y tu familia, bendiciones para Nueva York. Tenemos otra llamada. Bendiciones, ánimo. Padre, buenos días. Sí, Hello. bendiciones. ¿De dónde Aló, llamas, padre, buenos hija? días. Desde Puno. Sí. Uno, ¿qué Padre, tal, hija? ¿Qué quería... dice el frío? Ahí está, padre. Ahí está, muy fuerte. Dime. Padre, quería solicitarle que a través de WhatsApp me podría enviar el rosario eucarístico, que ha sido muy bonito escucharlo. Ya vamos a coordinar acá con las personas que transmiten, porque yo soy un poco picapiedra y no tengo celular como para enviar eso, pero me estás pidiendo que lo envíe o que tú me lo vas a enviar. No, no, lo que usted me lo envía porque he escuchado en Radio María que lo Ya, rezaron. Entonces, entonces, si puedes escribir por el chat tus datos y voy a decirle a la chica que apoya aquí con la transmisión que te lo mande, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre, hija? María Esther, María Esther. Ya. Entonces, voy a pedir a ver que lo envíen. Yo la verdad no sé mucho de enviar estas cositas, pero lo han rezado temprano, me parece, ¿no? adoración. Ya, el Rosario Eucarístico, ya voy a averiguar Sí, y de repente lo pueden poner ahí en un link en el Facebook, ¿de acuerdo? ya, padre. Trata de entrar al Facebook de Radio María y ahí seguramente lo van a colocar, ¿ya? Ya, padre. Muy Bueno, agradecido. saludos para Puno, bendiciones, ánimo. Bien, vamos a ver si hay otra llamada. Sí, bendiciones. Buenos días, padre. ¿Cómo está? Le saluda Elda Dongo desde San Borja. ¿Qué tal, Para Santa Elda agradecerle Dongo? por su charla de hora, padre. Muy importante. Y también para decirle que en los Juegos de las Olimpiadas de París 2024, Dios perdona al pecador, el pecado, pero no el escándalo, padre. Tiene que ver que eso ha sido transmitido a nivel mundial. Son 205 países los que compiten. No es nada agradable lo que se ha hecho, padre, bajo ningún punto de vista, y nosotros no debemos estar, muy complacientes, sino realmente indignados, porque va contra la fe católica. Y sabe que, padre, en toda la representación se vio pues la comunidad LGTB, el orgullo gay y tantas cosas, de que no se pensó, padre, que iba a ser una representación así. Pero para eso estamos los laicos, padre. Estamos los laicos para salir también a defender, no solo los padrecitos, los laicos también tenemos un rol preponderante en la iglesia. Padre, quería felicitarlo por la misa que hizo por Radio María. Muy buena su homilía, padre, muy buena su homilía, el sábado 27 y ayer que transmitieron la misa desde Santa María de Nazaret para a las 7:30 de la mañana, que usted habló sobre Marta. Qué bueno es, padre, darle un buen hospedaje a Jesús en el alma. Cuando hay oración, yo le digo a las chicas de mi red, cuando hay oración nadie nos tumba. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de amor. Padre, acá estoy con mi hermana Milka, está mi hermana Jessica, mi mamá, un saludo de fiestas, aunque sea un poquito postergado, hemos estado rezando por usted. Lo escucho por la radio, padrecito.
Lo voy a visitar la próxima semana. Ya, gracias, Elda. Saludos a tu mamá, a tus hermanas. Y bueno, agradezco que hayas tocado el tema de las Olimpiadas, porque eso muestra claramente la maldad, la perversión, la bajeza de toda ideología, en este caso concreto, la ideología de género, la ideología LGTB, cómo quieren pervertir a los niños. Lo más grave, en primer lugar, es la blasfemia contra nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, que se haya incluido a los niños ahí entre travestis, personas transexuales, homosexuales. Todo eso es Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos cómo terminó Sodoma y Gomorra. Nosotros no podemos permitir que el mal avance. Entonces, cada uno en su sitio, no solamente que viva correctamente, que viva limpiamente, sino que ayuda a los demás a vivir limpiamente. Tenemos que hacer una red para detener la perversión. ¿Cómo? Hablando, sí, enseñando el Evangelio, sí, pero también con nuestro ejemplo. Que llevemos una vida limpia y que ayudemos a los demás a llevar una vida limpia. Y bueno, sí, agradezco a Radio María porque me invitaron para la misa por el Perú el día sábado, 27 de julio, y también el día de ayer se transmitió desde mi parroquia, Santa María de Nazaret, la misa a las 7:30. No es ordinario que se transmita ya desde Santa María de Nazaret, porque aquí la misa es 7:30, pero ustedes pueden seguirla a través del Facebook de la parroquia Santa María de Nazaret. Bendiciones para todos y ánimo. Tenemos otra llamada. Aló, Sí, buenos días. bendiciones. Sí, ¿de dónde llama? Buenos días, padre. Mi nombre es Luz Nalbarte y estoy llamando desde la ciudad de Nueva York. Lo escucho Nueva cada York, mañana bendiciones. por Sí, Radio María. Bendiciones, padre. sí. Lo escucho todas las mañanas por Radio María. Incluso también lo sigo en la nueva parroquia que usted se integró. Y bueno, primeramente para decirle gracias por fortalecer mi fe católica. Cada día lo escucho más. No se imagina cómo fortalece, sobre todo me anima con esa palabra de ánimo en las mañanas, me dice ánimo y me vuelve a fortalecer mi fe. Yo soy una oyente de Radio María y mi pregunta es acerca de los sacramentales. Yo en casa, padre, yo oro diario mi rosario. No se imagina, es un arma letal contra el demonio. Y también tengo mi Biblia, que me acerqué hace poco al sacerdote y le pedí la bendición a la Biblia. Leo a diario, trato de hacerlo siempre. Y también tengo mi agua bendita que he hecho a los cuartos de mis niños. Porque también escuché a un sacerdote decir que la casa de un católico tiene que ser limpia en todos los sentidos. Entonces, mi pregunta es acerca que me hable acerca del aceite exorcizado, que también dice que es muy bueno tenerlo en casa. Y ante todo, padre, gracias. Oro siempre por usted, y no solamente por usted, por todos los sacerdotes del mundo entero, por los seminaristas, por la Iglesia Católica, por nuestro Papa Francisco y por esta conversión del mundo entero. Gracias, padre. Y lo escucho. Muchas gracias, Luz. Bendiciones para tu casa y te animo a que en Nueva York seas evangelizadora a tiempo y destiempo. Y sé que lo estás haciendo porque me estás haciendo una pregunta interesante. Los sacramentales nos ayudan a tener presencia de Dios. Los sacramentos traen la gracia de Cristo. Primero son los sacramentos. Los sacramentales nos conducen a los sacramentos y tienen su función. Los sacramentales nos permiten recibir la bendición de Dios, nos permiten tener presencia de Dios, son una protección contra el diablo, todos los sacramentales. El agua bendita es importante, está bien que tengamos agua bendita en nuestra casa, que nos santiguemos con agua bendita. Hay una frasecita en latín que podemos decir, ecce aqua benedicta sic nobis gratiae vita. Padrecito, ¿qué ha dicho? Repito, ecce aqua benedicta sic nobis gratiae vita. Esta agua bendita sea para nosotros gracia y vida. Nos santiguamos con agua bendita, podemos echar agua bendita en los ámbitos de nuestra casa, la medalla de San Benito es una protección contra el diablo, el escapulario de la Virgen del Carmen,
Y también se bendice el agua, la sal, el aceite, con una fórmula de exorcismo, y son sacramentales que traen un plus, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sal sin bendecir y sal bendecida? Que en esa sal bendecida, como su nombre lo indica, recibimos una bendición especial de Dios, podemos preparar los alimentos con esa sal, también el aceite. Eso no significa, por si acaso, que se van a resolver tus problemas. Quiero aclarar esto, ¿ah? Eso no significa que si ya comes tus alimentos con sal bendecida y aceite bendecido, ya tus problemas acabaron. No, es una presencia de Dios, no es un sacramento, y te ayuda a darte cuenta que lo que vas a comer está bendecido de una manera especial, que tienes que dar gloria a Dios con tu vida, que cuando recibas los alimentos, que ese alimento te sirva para ayudar a los demás, tener energía y fuerza para ayudar a los demás. En otras palabras, los sacramentales son protecciones, bendiciones que nos ayudan a estar más conectados con Dios, y al estar más conectados con Dios podemos servir mejor a los demás. Ese es el sentido de los sacramentales, ¿ya? Aclaro, los sacramentales no están al nivel de los sacramentos. Y por más que yo me tome 1 litro de agua bendita, que por cierto, el agua bendita no es para ser tomada, pero bueno, y ese es otro tema. O yo me coma unas papas fritas con sal bendecida y aceite bendecido, si estoy en pecado mortal, eso no me sirve para nada. ¿De acuerdo? Hay que estar en gracia. Y hay que procurar vivir en gracia. Eso es lo primero, vivir en gracia, no en pecado mortal. Tenemos la última llamada. Bendiciones. Buenos días, Padre Carlos. Dios lo Sí, bendiga ¿de dónde y llamas? Sí. siga siempre bendiciendo. Quería participar para, primeramente, agradecerle a hermana que ha tocado el tema, ¿no?, de las Olimpiadas de la ofensa a nuestro Señor, muy grave. Yo quisiera, Padre, estoy de acuerdo con ella, pero primeramente he estado revisando y solamente su pronunciamiento de usted a nivel de nuestro país, el Perú, que se pronuncia, porque a nivel del Vaticano, porque también escucho, no hay ningún pronunciamiento a esa ofensa a nivel mundial, como dice la hermana, y tiene razón, de muchos países sobre la ofensa gravísimo a nuestro Señor. Y yo estoy de acuerdo con ella, pero primeramente yo quería pedirle, Padre, a través suyo, que comunique eso a nuestros representantes acá en nuestro Perú, ¿no?, para que le hagan llegar al Papa, que él se pronuncie, porque es cabeza de nuestra iglesia, se pronuncie, ¿no?, sobre esto. Él se ha pronunciado sobre el deporte, todo, nuestro Santo Padre, pero no sé si no hay una coordinación a qué se deberá, que no se pronuncia esta ofensa grave que recibe nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso que, como ustedes, nuestros representantes, desde el Papa hasta todos los sacerdotes, ¿no?, y usted ha dado el ejemplo, tienen que ser los primeros para nosotros, los laicos, conjuntamente tomar cartas en este asunto que es muy grave, porque si nosotros callamos, entonces que callo otorga, estamos callando, estamos aceptando entonces este pronunciamiento, no estamos defendiendo. Usted dice muy bien, tenemos que reparar, tenemos que defender a nuestro Señor Jesucristo. Y yo les digo, porque cuando a veces nos tocan la puerta, y yo les digo de muchos antes, nos tocan la puerta, y una de las formas que yo me preparé en Mariología fue por lo siguiente, de que si me tocaban la puerta y ofendían a nuestra madre, ¿no?, entonces me preparé para poder rebatir y defenderla a ella, porque si nosotros no defendemos y nos callamos, como repito, estamos como aceptando o como siendo nosotros pues los primeros que tenemos que defender. Gracias, Padre, por ese pronunciamiento que usted se ha hecho, ¿no?, que ha hecho a nosotros, y creo que sería un ejemplo, ¿no?, a llevar. Y nuevamente le pido, yo creo que todos van a estar de acuerdo en que hagan llegar a nuestros obispos y a través de ellos al Papa, que haya un pronunciamiento en nuestro país, el Perú, sobre esta ofensa a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, y espero que mi pedido, y yo creo que es un eco de todos que están escuchando, están de acuerdo, para que haga llegar y se haga este pedido. Que Dios nos bendiga, Padre Carlos, muchas gracias, y también gracias a Radio María por la oportunidad de mi pronunciamiento. Gracias, hija. Rezo por ti, bendiciones. Veo que tienes la conciencia muy bien formada
y muy recta, y te animo a que sigas comunicando la verdad. Bueno, esperemos, ¿no?, que el Santo Padre hable, porque esto ocurrió el día sábado, me parece, y yo les animo más bien a que escuchen lo que han dicho obispos valientes, Monseñor Munilla, por ejemplo, escúchenlo muy bien, el cardenal Müller, excelente. Les invito a que ahora con Google todo se encuentra, lean lo que ha escrito sobre este acto blasfemo y sacrílego. También los obispos franceses se han pronunciado. Sí ha habido pronunciamientos, pero esperamos pues que todos los obispos, todos, como pastores que son, salgan a defender la fe y protejan al rebaño, porque hay que proteger al rebaño. Y cada uno en su sitio. Yo como sacerdote, yo soy un cura de pueblo, soy de tropa. La hermana me ha pedido que le pida al Papa Francisco, que le pida a los obispos, pero yo soy cura de pueblo, cura de tropa. Bueno, algo haremos, pero cada uno en su sitio, y aquí en mi parroquia, como párroco, he tenido pues yo en conciencia que hacer una declaración y un pronunciamiento para defender a mi rebaño, porque no puedo permitir como sacerdote que se insulte lo más sagrado que tengo, la razón de mi vida, el centro de mi vida, que es Jesucristo. Recemos por todos los sacerdotes, por los obispos, por el Santo Padre, para que todos unidos, sin miedo, defendamos la fe y defendamos a Jesús. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia, gracias por escucharme. Recen por este pecador, siervo inútil, burro de Cristo. Les animo todos los días a rezar el rosario, arma poderosa, y les animo, por supuesto, a centrar su vida en la Eucaristía. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Ánimo! En Jesús, José y María.